Buenas tardes, compañeras, compañeros. El día de hoy nos toca nuestra cuarta clase dedicada a programación y manejo de MATLAB. El día de hoy vamos a hacer un bonito ejemplo comparativo que tal vez algunos van a recordar por termodinámica o físico-química, error de muchos, pero esperemos nos salga bien, ¿sí? Este es el enunciado de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y dice que existen diferentes expresiones para calcular el CP de un compuesto. En particular, para el metano, se detallan a continuación. Y tenemos, miren, 1, 2, 3, 4 formas de calcular el CP del metano en diferentes unidades. Y acá nos da los rangos operativos de cada uno de estos. Además que se proporciona la equivalencia entre libra-mol y kilogramo-mol. Y todas las constantes que deberíamos usar correspondientemente para cada fórmula, ¿sí? Lo que tenemos acá a la derecha es una tablita de los valores más precisos que se han podido obtener para el metano. O sea que tengo que comparar de alguna manera con esto y esperemos nos salga bien. El enunciado diría que la premisa del problema es realizar una tabla comparativa de los resultados y realizar las correspondientes gráficas. Todo que esté en el Sistema Internacional de Unidades. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a tratar 4 funciones que manejan diferentes unidades, tanto como de entrada como de salida. Las vamos a uniformar y vamos a expresarlo en una tabla donde vamos a comparar con los valores de bibliografía. Todo esto es de bibliografía, ¿sí? Entonces, vamos a hacer eso el día de hoy. Por eso tenemos que aprovechar esto porque es relativamente sencillo, solo que vamos a ver cómo unimos todo. ¿Está bien? En primer lugar, vamos a hacer lo que es más sencillo. Vamos a trabajar con esta parte y lo voy a resaltar con un cuadrito de fondo. Primero vamos a tratar de hacer todo esto. ¿Sí? Lo que está en amarillo, primero. Después vamos a ver cómo hacemos para el segundo, para el tercero y para el cuarto y todo lo vamos a unir en un solo programa y lo vamos a comparar con esto. ¿Ok? Entonces, todos deberíamos tener ya nuestro MATLAB abierto. Le voy a cambiar la pantalla hacia el programa. Y acá tenemos el programa que se hizo la semana pasada, el día viernes. Vamos a crear uno nuevo. Ya saben que si no les aparece todo esto es por su diferente configuración. No hay mucho problema, no hay show. ¿Está bien? Entonces, yo por comodidad los voy a superponer y voy a empezar para que se pueda ver toda la pantalla a escribir un programa nuevo. ¿Qué le voy a poner? Función CP. CPs. Para empezar. Ok. En esta función de CPs, yo tengo que introducir la función que nos han detallado y que tiene la siguiente forma. A ver, vamos a cambiar de pantalla y nos dice que el CP es A más B más A más BT más CT cuadrado más DT cubo, donde A es esto, B es esto, C es esto y D es esto. Ojo, que tienen que ver lo que está acá arriba también. Cuidado que lo ignoren en cualquier tabla, eso ya es un asunto serio. ¿Sí? Entonces, primero, con este asunto. Ya, yo voy a declarar una función de la siguiente manera. A ver.
yo voy a decir función, digamos, y es igual a f. ¿Por qué? Porque yo quiero que se llame f de la temperatura. Entonces le voy a dar su propio espacio, su propia indentación, y vamos a escribir que este y, que sería el cp, es a más b por t más c por t elevado al cuadrado más d por t elevado al cubo. ¿Sí? Pero, problema. Si yo quiero ejecutar esto directamente, por ejemplo, yo quiero hacer simplemente f de 300, digamos, ¿qué es lo que me va a saltar? ¿Qué tipo de error creen que va a aparecer? A ver, que alguien me diga algo, por favor. ¿Qué intuyen? Están definidas A, B, C y D. Muy bien, José, ¿es verdad? Sí, Muy bien, José. Entonces, como no está definido A, ni B, ni C, ni D, yo tengo que poner esos valores. Bueno, los voy a introducir. Aquí está A, aquí está B, 1.2 exponente menos 2. Acá está C, que es 0,303 exponente a la menos 5. Y tengo D, que sería menos 2.63 exponente a la menos 9. ¿Sí? Ahora, una vez que A, B, C y D están definidos, yo puedo emplear esta función para hacer el cálculo. En ese caso no va a haber ninguna objeción y se va a calcular adecuadamente para 300. A ver, yo lo voy a guardar. Si guardo ejecutar, me dice que lo guarde y lo voy a guardar tal cual. Entonces se ha creado el resultado en la ventana de comandos y me dice que es 855.7 para 300, ojo. Y si nos vamos a la diapositiva para 300, 855.2. Ah, medio que se parece, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto difieren estos valores de los valores de tablas de bibliografía, ¿sí? Ese va a ser el objetivo del día de hoy, construir un bonito programa que tenga una bonita función. Entonces, si yo quiero hacer todo esto, ¿qué tendré que hacer? A ver. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a generar, para empezar, un vector que vaya en ese orden, en el orden que hemos visto en nuestra diapositiva? Ojo que tienen que recordar que ese orden básicamente nos dice que iba en 298, lo voy a poner como comentario, 300, 400, 500, 600. Ajá. Entonces, 1. Si yo quiero hacer todo esto, tendré que usar un ciclo. Ok. Un ciclo. El ciclo más fácil de todos dijimos que es el for. Por mayoría estaba ganando. Y si no, si les gusta el camino difícil, perfecto. Lo hacemos con el ciclo while. Para for, yo puedo decir que esta temperatura va desde, y le voy a dar valores, 298, y voy a crear un espacio que diga desde 300 cada 100 hasta, ¿cuánto? Hasta 1500. A ver, ¿será que sale esto? A ver, veamos. Si yo hago simplemente esto, tendría que mostrarme el valor primero de 298, luego de 300, luego 400 hasta 1500. Y nos va a mostrar T es igual a 298, T es a 300, T es a todo eso. Veamos. Lo ejecuto, cambio la ventana y sí, en efecto, no he borrado nada. Está con la anterior ejecución, la primera ejecución de CPS que nos daba el primer CP. Y
empieza 298, 300. Así es que cuando existan valores irregulares, cuando haya rangos irregulares, ya saben, pueden generar un vector para ese rango irregular. Si tienen varias regiones irregulares, pueden hacerlo por regiones. No hay inconveniente. En ese caso, yo quiero almacenar en CP. Pero CP, que lo voy a crear acá y está bien vacío. Vamos a empezar haciéndolo un vector acumulativo. Ajá, pero ¿qué voy a calcular? Aquí CP minúscula, porque yo estoy distinguiendo minúscula y mayúscula, va a ser F de la temperatura. Y este F de la temperatura, que es un CP minúscula, lo estoy guardando acá. Entonces yo voy a tener todo esto, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que saldrá? ¿Tendremos algún resultado? ¿Será que funciona? Entonces, hasta ahorita ejecutamos y nos tendrían que salir todos los CPs ordenados. Ahí está. ¿Por qué no me ha salido que se ha borrado todo lo de arriba? Porque no hemos olvidado. Nos hemos olvidado poner CLC. Y por si acaso, si tienen alguna gráfica activa, también pueden poner Close All. Eso va a hacer que todas sus ventanas de gráficas o interfaces se cierren. Ejecuto, voy a la ventana de comandos, aquí están mis valores. ¿Será que se parecen al resultado que estoy buscando? Y no me gusta, yo quiero verlo como una sola columna. Bueno, señor exigente le pone un apóstrofe y se lo ejecuta nuevamente para verlo en una sola columna. ¿Sí? Entonces, si comparamos estos resultados, que los voy a copiar acá, y me los voy a llevar a nuestra querida diapositiva. Y en esta diapositiva los vamos a pegar. Acá están. Y vamos a secuestrar la tabla. ¿Será que se parecen? Un poquito, ¿no? Son parecidos. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente agarrar todos estos valores y vamos a tratar de pegarlos ahí. Salió un desastre. Bueno, a manito los vamos a mover luego, pero por lo menos ya sabemos con la primera función nos sale esto. Primera función. Acá está. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna objeción a la forma en la que estamos haciendo? ¿No le gusta a alguien? ¿Cree que hay alguna manera mejor? De que hay varias maneras mejor, las hay. Lo único es que tenemos que ver si es que estamos haciendo algo mal. ¿Sí? Por ahora, se ven muy razonables mis resultados. Ok. ¿Qué más? Ahora volvamos para ver lo que serían las siguientes funciones. Con while también se puede resolver. A ver, vamos a dar un ejemplo ahora que está breve el programita para ver cómo haríamos una interpretación con el ciclo mientras. ¿Sí? Yo voy a agarrar todo esto y lo voy a copiar. Así. Simple, sincera y descaradamente control C. Abro uno nuevo, lo pego todo y le voy a poner un guión bajo con la palabra while. ¿Para qué? Para que yo pueda tener todo esto ya creado y voy a adoptar una forma de manejar el ciclo while. ¿Sí? A ver, ¿cómo vamos a hacer? En primer lugar, tendré que tener mi vector de temperaturas ya creado. Tiene que estar creado. 298, 300, 400 hasta 1500. ¿Sí? Este es el único rarito, el 298.
Entonces, si yo quiero un CP vacío, en este caso tal vez no es que sea tan necesario. Yo voy a tener un contador. Este contador es el que me va a ayudar a manejar todo este asunto. Miren, lo que yo digo, y miren, el hecho de que yo haya puesto este contador C, ¿qué ha logrado? Que se convierta en un color agua marina. Y eso quiere decir que dentro de las funciones, acá está siendo usado. Miren. Entonces no me conviene, porque yo digo primero es 0, luego le doy otro valor. Y cada vez que va usándose, va a cambiar de valor. No me conviene. Entonces, para evitar eso, yo le pondré la palabra con, que sabemos que es contador. Contador. El contador es menor a la longitud de t, que este es todo esto. ¿Y qué es la longitud? Es la máxima extensión en cualquiera de los eh, elementos que serían filas o columnas. Ok, esto va a ser un número entero. Bueno, entonces lo primero que tengo que hacer es que este contador lo voy a incrementar. Contador más 1. ¿Por qué? ¿Y para qué me sirve el contador? Ajá, me sirve para invocar a la temperatura. Temperatura ahorita es un vector para mí. Entonces yo no le quiero sacar una función a este mi vector. Más bien quiero que cada valor de temperatura que se va a llamar o se va a poder emplear como T paréntesis contador, porque contador es el contador de la posición de los elementos en el vector temperatura, se va a llamar de esta manera. Entonces, para complicarlo y como ya no existe este CP mayúscula, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que el CP contador, porque va a empezar en 1, o sea, CP1, y acá abajo voy a poner la primera iteración, por decirlo así, para que se pueda apreciar, sería de esta manera. CP de 1, o sea, el primer elemento de CP, es igual a la función de la temperatura en su primer elemento. Eso es lo que significaría cuando lleguemos a esto. Y de paso que lo vamos a completar a menor igual. ¿Por qué? Porque tiene que llegar hasta el final. Si yo me olvido del menor igual y simplemente le pongo menor, no va a llegar a 1500 y lo vamos a comprobar. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a hacer es imprimir directamente CP, no es asterisco, sino es apóstrofe, para que nos dé un vector columna. Y veamos. Me pide guardar, lo guardo, se ha ejecutado y acá está. ¿Sale lo mismo? Aparentemente, ¿verdad? Y si yo no quiero que se borren los resultados para comparar, perfecto. Pero yo puedo fácilmente copiar esto y llevarlo a la diapositiva solo para efectos de comparación. Este es el resultado del programa que hemos hecho con for, que está en rojo. Y yo lo pego esto y este es el resultado del programa que hicimos con while. Así es que, gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Pues ninguna. Sale exactamente lo mismo, ¿verdad? No hay diferencia. Entonces, el camino que ustedes decidan hacer, ya sea con for o con while, depende enteramente de ustedes. Solamente tienen que darse la forma de cómo razonar el proceso. ¿Alguien tiene algún comentario, opinión, pregunta? Parece que todavía no. Listo. Hasta acá todos estamos de acuerdo. ¿Cuál les ha parecido más fácil? Primero iremos con eso. ¿El que tiene for o el que tiene while? Ya, el for tiene un voto.
2 votos, 3 votos. Kervin apoyando el for. Todos al for. Nadie lo quiere al pobre ciclomientras. No. Todos con el for. Viva el for. Wow. De verdad que lo quieren. Ya. For entonces. Al for vamos a continuarle, pero vale la pena aclarar. ¿Está bien? Para que digan, no, ya no quiero ver más del ciclomientras. Perfecto. Gracias por las opiniones. Y vamos a asumir que los que no han puesto nada o se quedan con el ciclo mientras o no sabe, nos responde y lo ha dejado ahí colgadito. ¿Sí? Entonces continuamos con este. Aparentemente es el más simpático y más querido, es el más popular. A ver. ¿Cómo haríamos para representar ahora una bonita tabla? Yo quiero ver a qué temperatura le corresponde cada CP, porque esto se lo voy a mostrar al ingeniero, no se lo voy a mostrar a un adivino, ¿verdad? Entonces, a ver, veremos qué es lo que resulta. Yo puedo crear o cambiarle de nombre a esta T. Miren, yo le voy a poner temp y me aparece mayúscula intro para renombrar 2 instancias. Yo presiono mayúscula intro y se van a renombrar 2 instancias, que serían estos 2 valores de temp. ¿Por qué? Yo quiero que se llame así. ¿Qué problema? Y esto porque voy a crear un vector vacío T para hacer todo este trabajo vectorial. ¿Qué va a pasar? Que T es T seguido de la temperatura. Así. Ya tengo 2 vectores. Ya no hay necesidad de imprimirlo así. Entonces, para imprimir, ¿cómo voy a imprimir? ¿Será que puedo unirlos? Luego les voy a enseñar un formato de presentación en tabla que lo hace mucho más simpático, pero tenemos que tener mucho más orden. Ahorita nos vamos a ir por la herencia que hemos recibido de los anteriores compañeros, que es hacer un ciclo para el contador. ¿Sí? Vamos a crear un ciclo for que va a tomar en cuenta la posición que le vamos a llamar pos, que va a ir desde 1 hasta la longitud mayor de lo que sea el vector de temperatura. Y quiero que me digan si entienden por qué voy a hacer todo esto. ¿Sí? Y esto para emplearlo en la impresión con formato. Yo voy a tomar una temperatura con la posición y voy a tomar el CP con la posición. A ver, hasta acá, por favor, alguien se ha perdido, alguien no sabe por qué hemos puesto este último for. Que hable ahora, por favor. Es mejor salir de la duda. Listo, parece que se ha entendido. El hecho de que estemos haciendo esto es porque yo quiero generar valores de posición desde 1 hasta la longitud máxima de la temperatura. Y en ese caso, exacto, muy bien señorita, es para poder mostrar a ambos en una sola tablita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner los formatos. Yo quiero, le voy a dar un espacio tabular y voy a poner formato, es decir, símbolo de porcentaje. La temperatura quiero que se muestre con 5 espacios enteros reservados. ¿Por qué? Porque yo quiero eso. Le voy a dar otro espacio tabular y empieza formato con porcentaje. Quiero que exista una reserva de 7 espacios con 4 decimales y sea entero, o perdón, real. Y le voy a dar un salto de línea cuando esto concluya. Primera variable a mostrar, T en la posición pos. Segunda variable a mostrar, lo que es sí, así es, estrella. Entonces, la primera que vamos a mostrar es T en la posición pos. La segunda que se va a mostrar es CP en la posición pos. Listo.
¿Cómo se van a mostrar? Con estos formatos. Así y así. Ahí está. Por lo tanto, a ver, veremos qué resulta. Pero si no le pongo una cabecera va a quedar bien huérfano. Entonces, por lo menos le pondré acá temperatura y acá un poquito más acá CP. Capaz y que salga bien alineado, quién sabe, veremos. Ejecuto, error, vamos a revisar el error. Acá está, miren, un bonito error. Función o variable indefinida, length. Alguien está con dislexia el día de hoy, entonces quiere decir que yo lo he escrito mal. Sí, lo he escrito mal, por hacerlo rápido. Lo ejecuto y esta vez sí va a tomar todos los valores. Ajá, ¿por qué solo me ha mostrado uno? Vamos a ver. Porque yo he empleado temp, pero temp es solamente un valor 1 de todos estos. Entonces yo tenía que poner T mayúscula. ¿Sí? ¿Por qué T mayúscula? Porque T es la acumulación de todos estos valores, es decir, el vector. Bueno, si lo ejecuto, ahora sí, aparece más bonito. Ya se ve decente mi tabla, ¿verdad? Ya se ve mejor. Entonces, ¿qué sigue? Tener que calcular con otros valores. Ok, no hay problema. Hasta acá. ¿Se ha entendido? ¿Alguien se perdió? Por favor, acláreme eso. Y continuamos. Bueno, parece Carlita, por favor. Auxi, una preguntita, ¿por qué en CP y en T arriba no tiene valores? En CP y en T. Ok. Ahí, Exacto, en la línea 4. Yo estoy creando CP y T como vectores vacíos. Yo no voy a poder usarlos si es que no existen previamente y están vacíos. A ver, intentaremos tal vez esta versión de MATLAB si soporta eso. Miren, yo le estoy poniendo el porcentaje para que denote comentario. Lo voy a guardar y lo voy a ejecutar. Y voy a ver la ventana de comandos que me dice función o variable indefinida t en la línea 6. Entonces, yo lo pongo y lo hago acumular sobre algo que está vacío. Como CP y T mayúsculas están vacíos, acá en la primerísima iteración, por decirlo así, en la primera vuelta, esto es vacío. Entonces ya va a tomar el elemento de temperatura. Al igual que el CP está vacío en esta primera vuelta y va a tomar el valor de CP minúscula. Es solamente una variable auxiliar donde se están acumulando los valores calculados. Sin embargo, si es que usamos el contador como condición, podemos tomar todo esto. Hay otra forma, que cuando hagamos los métodos numéricos, les voy a indicar también. Hay más alternativas, señoritas. Es solo por eso que usamos todo esto. Es un apoyo, lo tenemos que crear antes de poder usarlo, porque esto es un uso. Cuando yo lo estoy poniendo al lado derecho de la igualdad, es un uso. Y si no existe, no se puede usar. Es más por ese problema, señorita. ¿Alguien tiene alguna otra duda? gracias, Auxi. Por nada, señorita. Entonces, ya hasta acá está bien. Bueno, apliquemos la segunda. Veamos cuál es la otra función. Acá está. Y aquí está. Miren.
Esta otra se parece mucho, pero es un poquito más corta y tiene otros valores. Así es que vamos a considerar eso, ¿sí? Vamos a ponerle F2 a la siguiente función que va a tener esa forma. Vamos al MATLAB. Vamos a crear debajo de esto una función que yo le voy a llamar igual a F2 de t. Esto es la segunda forma de calcular CP. End. ¿Qué dice esa segunda forma de calcular el CP? Que el CP va a ser igual a A más B por T más C por T elevado al cuadrado. Pero tengo que definir A, B y C que están específicamente para este valor. 3.42 es A. B será 9.91 exponente a la menos 3. Y C es menos 1.28 exponente a la menos 6. Ahora, si alguien se pregunta de dónde está saliendo eso, es del enunciado. ¿Por qué? Nos da esos valores. Y que tenemos que recordar la forma en la que tenemos que emplear las constantes que tienen algún factor multiplicativo. Y más que nada en notación científica. ¿Está bien? Listo. Entonces empecemos con esto. Ojo, ojo. Acá la temperatura se introduce en Rankine. Y el resultado es un CP en BTUs por libra-mol grados Rankine. ¿Sí? Entonces, vamos a tener algún problemilla en calcular todo eso. Bueno, ya vamos a ver, clarito va a ser, ¿no? Arruinando se aprende. Ok. Entonces, este resultado, el CP, está en BTU, libra-mol, grados Rankine. Y el anterior CP estaba en kilocalorías, kilogramo mol, grado Kelvin. Listo. Ojo que acá la temperatura está en grado Kelvin. Mientras que acá la temperatura tiene que estar en Rankine. Ok. Primero, yo voy a manejar esta misma escala, ¿sí? Esta misma escala. 298, 300 hasta 1500, pero estos son, ¿qué grados? Kelvin. Y acá, ¿qué tengo que hacer? Tengo que convertir primero esta temperatura de Rankine ¿a qué? De Kelvin a Rankine. ¿No ven? Eso es lo que necesito hacer. Necesito convertir de grados Kelvin a Rankine. A ver, yo voy a convertir esa temperatura, ¿cómo? A ver, auxiliares de química general, por favor, lúzcanse y díganme cuánto tengo que multiplicar a Kelvin. Primero, esta temperatura está en Kelvin. ¿Qué tengo que hacerle? Sumarle, restarle. Multiplicar por 1.8. Multiplicar por 1.8 de Kelvin a Rankine. Sí. Por 1.8. Luego, A solo eso ya lo convierte a grados. ¿todos están de acuerdo? ¿Alguien discrepa? Bueno, nadie opina, así es que digamos que esa es la verdad absoluta. Positivo. Ya. Entonces, para que se vea más ordenadito, que sea 1.8 por T. Listo. Ahora sí, mi temperatura se ha recalculado. Y teóricamente, ahora sí, está en grados Rankine. Y ya puedo usarla en mi formulita.
Y mi resultado me va a salir en todo esto. Ah, pero bueno, pues tengo que hacer algunos cambios, ¿no? ¿Qué tengo que cambiar? Tengo, por ejemplo, acá yo puedo decir que esto es CP. Y este CP va a salir, no, ya se está usando arriba, así es que no lo voy a usar acá. Que sea CP, mayúscula, minúscula. Eso no se está usando. Así es que no nos va a decir nada el programa. Y al final Y tiene que ser una función de CP. ¿Por qué? Porque tengo que convertir. Primero, BTUs y kilocalorías. Una kilocaloría, 3.96 BTUs. ¿Qué quiere decir? Que tengo que dividir entre 3.96567. Libra-mol en el denominador y tengo que multiplicar por 0.43 o 4536, ¿verdad? ¿Y qué más? Esto está en ranking, pero yo quiero que este resultado me quede en kilocalorías, kilogramo mol y grado Kelvin. ¿Qué tiene que pasar con la escala? ¿Tengo que multiplicar o tengo que dividir entre 1.8? Ahora está en ranking. Quiero pasarlo a Kelvin. Según la lógica que hemos aplicado, tendría que estar dividido entre 1.8. A ver, un gracioso comentario. Muy bien, Jorge. Sí, se tiene que dividir. Otro comentario en el chat. Veamos. Por 59. Está bien. A ver, alguien levantó la mano. Dígame. Bueno. Entonces, si tenemos que dividir entre 1.8, ya está. Teóricamente, nos va a salir el resultado. Y a ver, como ya tenemos casi todo armado aquí arriba, calcularemos, ¿sí? Acá yo me voy a acumular un CP2, digamos, que sea un vector vacío. Y ya tengo todo esto, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a calcular un CP2 que va a ser una función 2 de la temperatura y lo voy a almacenar en CP2 en mayúsculas de la siguiente manera. CP2, CP2 minúsculas. A ver. Entonces, ya tendría. Miren que solo ha sido aumentar un poquito a ambos lados, ¿verdad? Y ya está. Pero tengo que aumentarle un poquito acá el espaciado, otra vez el formato. Y tengo que incrementar toda esta parte para el CP2. Y le pondremos así. Y veamos qué resulta. Guardo. Ejecuto. Cruzo los dedos y cambio de ventana. Ok. Parece que algo ha fallado. Porque 8 con 0 medio que no se parecen. Tanto como 20 con 1. ¿Qué ha fallado? Algo tiene que estar mal. No sabemos conversiones o qué habrá pasado. ¿Sí? O tal vez la fórmula está mal, quién sabe. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué está tan diferente este resultado? No importa si es que están adivinando, adivinen, pero intenten. ¿Sí? ¿Por qué será que está tan diferente? ¿Será que esta conversión es adecuada? A ver, dos comentarios.
Las operaciones no están agrupadas. Si usamos paréntesis para transformar, bueno, se puede. Esto trabaja bajo una lógica de operaciones jerárquica. Es decir, que por debajo están suma resta, más arriba multiplicación división y más arriba exponentes y radicación con las trigonométricas y funciones trascendentales. Si queremos ponerle paréntesis, no hay problema, le vamos a poner paréntesis. Así, listo. Y un paréntesis más para que no se sienta aislado el 1.8. Ahí está. Primero se divide, luego se multiplica, luego se divide. ¿Listo? Ok. Ya está todo. Será el problema. Lo ejecutamos y buscamos. Medio que no me resolvió el problema, pero sigamos intentando. A ver, hay otro comentario en el chat que dice 0.555 y no 1.8. Ya. Supongo que eso es porque me dice 5 novenos. Exacto. Está bien. Para las transformaciones, para las operaciones, ustedes tienen que evitar darle estos valores. Por ejemplo, 5 novenos es 0.555 periódico. Todo esto es periódico porque es un irracional. Entonces es mejor y es más preciso darle 5 novenos que truncar hasta el tercer decimal, hasta el segundo o hasta el cuarto decimal. ¿Sí? Vamos a introducir algún error al hacer esto. A ver, para mí, en lo personal, este no me convence. Que alguien me diga por qué. A mí no me convence. Yo les puedo decir por qué, pero a ver, si alguien adivina por qué no me convence. ¿Por qué creen? A ver, me van a corregir si es que yo estoy equivocado, por favor. Puedo equivocarme. Vilmente me equivoco muchas veces. Entonces, para mí, sabemos que Kelvin tiene que estar restado de 273.15 y dividido entre 5. Tanto como ranking debería estar dividido entre 9, pero restado de 491.67 y no se fijan en este 7. ¿Verdad? A ver, chat. ¿Es así la conversión o me he olvidado de convertir con un semestre que no dicta química general? A ver, ¿cuántos auxiliares de química general están? Ariel. Joseas. Jorge también sabe bastante. Julio. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Rolando. ¿Está bien esta forma de convertir? A ver, un comentario en el chat. Sí, alguien me da la razón. Muy bien. ¿Alguien más cree que este puede ser el problema? O sea, que yo recuerde y me da una buena espina esta función.
Veremos, comprobaremos, tal vez ni eso funciona. Tal vez está de hablador el auxiliar. ¿Qué dijimos? Que si yo quiero que se convierta de Kelvin a Rankine, esta temperatura le voy a restar 273.15. La voy a dividir entre 5, luego la multiplico por 9 y le paso a restar 491.67, ¿verdad? Y le pongo su paréntesis. Y un paréntesis más para no aislarlo a este 9. Ahí está. A ver, veremos. Tal vez ni eso soluciona el asunto. Guardo, cruzo los dedos, ejecuto, vuelvo a cruzar los dedos y ventana de comando. Ah, ¿qué ha pasado? Miren, sigue. ¿Qué ha pasado? Ni siquiera eso lo arregla. ¿Por qué? A ver. Aquí yo le voy a poner T en Kelvin. Y esto va a ser T en Kelvin. Y esto es T. Y este T está tomando valores muy variados al parecer. Porque miren, esta temperatura es una variable global, perdón. Entonces le cambiaré de nombre y le voy a poner TR. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa no es una variable que se está utilizando. Es porque es reutilizar la T. Ah, muy buen punto. Ejecuto. Ah, algo sigue fallando. ¿Qué será? Entonces, yo ya estoy convirtiendo esta temperatura en Kelvin. La estoy convirtiendo en grados Rankine. Perfecto. ¿Cómo puedo verificar que está convirtiendo en Rankine? Bueno, alguna de estas le aplicaré la formulita porque puedo copiar todo esto y decir que, por ejemplo, 298, ¿cuánto será? Y eso es 534,64, está bien. Y eso se está aplicando acá, la temperatura Rankine. Y recién este CP lo estoy convirtiendo y todo. Pero ya está muy complicado. ¿Por qué no está saliendo? Bueno, no sé. En alguna conversión deberá estar mal, ¿no? O que simplemente CP2 no utilizamos. Aquí estamos utilizando. Y acá también. A ver, otro comentario del chat. ¿Cómo estamos trabajando arriba en K y abajo en R? Ok. La idea de cuando nos dan dos funciones es que nosotros podamos hacer que los resultados se expresen en las magnitudes que queremos, en las unidades que queremos. En este caso la temperatura está en Kelvin, totalmente de acuerdo. Se almacena en Kelvin, muy bien. El CP me va a generar ambos resultados en las mismas unidades, aparentemente. Si es que no nos hemos confundido. Y se está guardando vectorialmente como corresponde. CP minúscula con CP mayúscula, CP2 minúsculas con CP2 mayúsculas. Y lo estamos disponiendo para imprimir mediante el control de posición. Ahora, si tenemos estos valores de ABC y las temperaturas en grados Rankine, y la estamos convirtiendo de Kelvin a Rankine, tendría que salir a algo razonable, porque lo estamos convirtiendo. A ver, máxima transformación de CP en unidades, seguimos poniendo 1,8. En este caso es división, porque el CP, en este caso del CP, sí podemos usar 1,8. ¿Por qué? Este 1,8 es simplemente para intervalos de temperatura, no para valores puntuales de temperatura. Para valores puntuales de temperatura, tenemos que usar toda la conversión que nos han enseñado desde química general o en física 1 o de colegio. Mientras que cuando se considera intervalos entre las escalas Fahrenheit y Celsius, por ejemplo, es 1,8. Un grado centígrado equivale a 1,8 y eso se replica en Rankine y
Kelvin también. En ese caso, sí es válido usar 1.8 porque es un intervalo de temperatura. CP se aplica para un intervalo de temperatura, mientras que la temperatura es un valor puntual. Ya. Bueno, medio que algo debe estar mal. A ver, yo quiero intentar algo. Por chistoso, simplemente quiero ponerle CP para transformar el rango. Bueno, en realidad estamos transformando el valor de entrada. Como F2 va a ser utilizado con la temperatura que está en Kelvin, esta temperatura, el temp, que se genera a partir de este vector, está en Kelvin. Entonces acá se está empleando en Kelvin. Y este Kelvin se está transformando en Rankine. Este Rankine está siendo utilizado para el CP. Y el CP tiene alguna transformación. A ver, quiero probar este valor. Ajá. Entonces, aquí, al sacarlo de la tabla, las tablas, como razonablemente todas son homogéneas y están en la misma escala, porque necesitan compararse de alguna manera, hemos omitido las unidades que son correspondientes. Quiere decir que todo el show que hemos hecho de conversión no era necesario. ¿Por qué? Porque el valor que va a resultar está en las unidades de kilocalorías, kilogramo, y grado Kelvin. Por eso es importante leer la tabla. Entonces vamos a realizar una pequeña modificación a la diapositiva donde dice que esto va a resultar en las mismas unidades. ¿Sí? Resulta en las mismas unidades. Así es que ya estamos salvados. Eso era lo que teníamos que comprobar. Estábamos reconvirtiendo, sí, estábamos tratando de convertir lo que ya estaba convertido en realidad. Porque este resultado, con esta formulita, que está en grados Rankine, el ingreso de la temperatura, ya está toda bien convertida para darnos las unidades de kilocaloría, kilogramo, mol, grado Kelvin. Entonces no era necesaria otra conversión. Pero porque no leemos bien o no leemos de forma completa, bueno, pues nos hemos generado solitos un problema, ¿no? Así es que solo era eso. Para en vano tanto show. Ahora veamos las siguientes. Y veamos más bien cómo ha quedado nuestra tablita. 8.52 con 8.36. Pasable. Está pasable, más o menos. Está próximo. Se ve bien. Ya, empieza a variar un poquito más. Esto está muy próximo. Ah, bueno. No se ve tan mal, ¿verdad? Está razonable. Listo. Entonces, repito. ¿Por qué yo no tenía que convertir? Porque no me he percatado que en la tabla y en el artículo me indicaba que las unidades de respuesta son kilocalorías, kilogramo, mol, grado Kelvin. Pero lo que sí era un pequeño gran error era el 1.8. ¿Sí? Porque, les repito, cuando quieren convertir un valor de temperatura entre escalas, tienen que hacer todas las conversiones que hemos aprendido desde siempre. Pero cuando quieren considerar intervalos, entonces tienen que recordar que 1 grado Celsius equivale a 1 grado Kelvin y esto equivale a 1.8 Fahrenheit, que en sí es equivalente a Rankine. ¿Ok? Listo. Entonces, guardado, vemos cuál es la tercera ecuación que vamos a emplear y es esta. Cp es igual a 795 más U por T elevado a la V, donde T tiene que estar en grados Rankine. Y estos son los valores de U y V. Bueno, hagamos eso. Y esto también está en las unidades correspondientes. Solamente que miren, acá tiene algunos rangos.
Y después vamos a hablar de eso, ¿sí? Vamos a ver qué tal estará. 795 más UTV. Nos vamos al MATLAB. Vamos a crear una tercera función de esta manera. Función es igual a y F3, yo quiero llamarle F3, y el ingreso está en grados Kelvin. Y yo digo que U es 6.4 exponente a la menos 12 y B dentilarial es 4. Entonces yo me voy a robar este factor de conversión de grados Rankine, Kelvin a Rankine. Voy a cerrar esta función y voy a poner que directamente la salida es 7.95 más U multiplicado por T, y esto tiene que ser la temperatura en Rankine elevado a la B. Listo. Ya tengo mi tercera función. Esta será la tercera forma de calcular CP. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un CP3 de esta manera. Y bueno, acá haré un cálculo de CP3 con la tercera función en dependencia de la temperatura y hago esto mismo. Yo lo puedo copiar si quiero. Y va a ser CP3 en mayúsculas 3 y 3. Y lo voy a poner exactamente como un clon. Control C, Control V. Todo el trabajo es Control C, Control V. Y le vamos a poner acá CP3. Tal vez un poco más chico. Así. Listo. ¿Qué hemos hecho? Le hemos incrementado el cálculo del CP3 con F3. Hemos incrementado la acumulación vectorial en CP3 mayúscula. En la cabecera de la etiqueta le hemos puesto CP3. Todos tienen la misma longitud porque se está calculando para los mismos valores. Incrementamos uno de los formatos porque yo tengo una variable más que voy a ir mostrando. Listo. Guardar, cruzar los dedos, ejecutar, cruzar los dedos, vemos el resultado. Ajá. Miren, hasta acá está nomás aceptable, hasta 500 grados Kelvin. Pero después ya se arruina. ¿Por qué? Por precisamente esto. Tiene un rango solamente hasta 200 grados Fahrenheit. Entonces, es natural que se vaya a disparar cuando no está en su rango operativo. ¿Sí? Entonces, sí, es razonable. A ver, por el rango, muy bien, Jorge, está bien atento, me alegra mucho. Qué bien. Bien, George. A ver. Entonces ya sabemos, pero después vamos a ponerle un control para que no nos muestre los valores fuera de rango. Ahora nos falta la cuarta función. Veamos. La diapositiva nos dice que va a tener esta forma que es más rarita. A más B por la exponencial de menos C sobre T elevado a la N. Bueno, pues se le ha ocurrido y tiene más o menos el mismo rango que el tercero. Entonces, va a tener aproximadamente ese comportamiento, ¿no? Veremos qué resulta. Cambiamos al entorno de MATLAB y función y es igual a F4. Y la temperatura, como va a estar en Kelvin, no necesito convertirla. Más bien lo que sí necesito son los coeficientes. Y tengo que poner que A tiene el valor de 78234. B, el valor de 222871. C,
2295.4564 y n es 1.1411. Listo. Ahí está. Y mi resultado, que yo lo he bautizado y sí puedo usar y en todos. ¿Por qué? Porque es una variable temporal que solo existe como resultado de la función f1, f2, f3 y f4, independientemente de las demás. Esto es a más b multiplicado por la exponencial de menos c dividido entre t elevado a la n. Todo eso. Bueno, se veía más fea. Al final solamente lo he reemplazado y se acabó el show. Pero me falta un end para cerrar esa función. Ya tengo mi cuarta función. ¿Qué voy a hacer? Me voy arriba, amplío todo esto. Yo digo que CP4 se va a calcular como F4 de la temperatura y que va a existir un CP4, que tiene que ser acumulativo de esta manera, pero antes que nada tengo que crearlo porque si no lo creo voy a estar usando algo que no existe. Ya está. Y le voy a dar un espacio más para que se muestre. Ahí está. Pero haciendo eso también tengo que darle su formato. Y tengo que considerarlo como variable porque lo estoy escribiendo. Así. Vamos a reducir un poquito y ahí se ve todo. ¿Verdad? ¿Qué hemos hecho? Creo el vector vacío CP4 en mayúsculas. ¿Por qué? Porque lo voy a utilizar en algún momento. CP4 en minúsculas es el valor del CP que se está usando con la temperatura en grados Kelvin. CP4 en mayúsculas es la acumulación de los valores en el mismo vector. En la cabecera hago notar que aparece CP4. En la impresión con formato le doy su espacio de formato bien espaciadito y también introduzco ese valor porque ya le he dado su espacio de formato. Guardamos, cruzamos los dedos, ejecutamos, no hay mensaje de error, alegría y vemos. Ok, miren, un poquito está descuadrado por estos valores, ¿no? Así es que no pasa mucho. Miren, por ejemplo, esto se conserva en 20. 20. El modelo sirve para el metano. Solamente el tercero es el que no va a ser muy confiable, ¿verdad? Entonces ya tenemos una bonita comparativa. A ver, les doy un poco más de espacio para que podamos emplear todo esto. ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 8. Todos a 8, 4. ¿Por qué? Porque quiero un mejor espaciado, un espaciado uniforme. De esa manera. Ahora sí. Pero mis CPs ya también de la cabecera no tenían el espaciado correspondiente. Ahora está bien. ¿Verdad? Ya se ve un poquito más creíble. ¿Qué es lo que he hecho? He cambiado de 7.4F a 8.4F. ¿Por qué? 8 es el número total de caracteres reservados para mostrar el número y 4 nos indica que van a ser los decimales luego del punto decimal. Entonces, miren, aquí están 4 decimales más este carácter que es el punto 5 más 3, 8. Entonces se guarda perfectamente los espacios para los 8 elementos. Es por eso que estamos usándolo de esta manera, ¿sí? Y casualmente la cabecera ha encajado una belleza. Revisemos eso. Una de las señoritas tiene la duda de la escala termométrica que estábamos empleando para la cuarta función. La cuarta función nos dice que se introduce la temperatura en grados Kelvin. Y el CP nos va a salir en las unidades correspondientes, pero existe la restricción de que este tiene un rango operativo de menos 300 Fahrenheit hasta 200 Fahrenheit. ¿Sí?
Entonces, respondida la pregunta, está en grados Kelvin, señorita. Buena pregunta, vale la duda, pero está en grados Kelvin, así es que no tenemos que hacerle ninguna conversión, por suerte, ¿sí? Y eso está bien reflejado en nuestra función cuarta, donde no hay conversión de la temperatura. En la tercera, en la segunda sí, porque ambas están en grados Rankine, mientras que la primera tampoco. Ok, entonces ya tenemos. Pero yo quiero un programa que sea un poco más elaborado. Y la labor para ustedes va a ser esa. ¿Cómo puedo hacer? Sí, probablemente me van a responder de esta manera. Fácil. Pero quiero que lo vayan a hacer. ¿Sí? Para, ya sea el día de mañana o el día viernes, cualquiera de los 2 días que pasemos, porque ya saben que esto puede ser sorpresa, pueden mostrar, pueden compartir o pueden enfocar con su celular a su equipo y vamos a ver cómo es que han resuelto. ¿Sí? Bueno, en realidad lo vamos a hacer de esta manera. Hay un correo que es el correo de la asignatura. Y quienes completen el código de la manera que yo les voy a decir, me van a enviar a este correo, prq3232@gmail.com. No importa si está en mayúsculas o minúsculas, va a llegar. ¿Sí? No es tarea, pero sí es un ejercicio que les va a valer algunos puntillos extras. ¿Sí? Ok, lo que quiero que hagan es que todos los valores que estén fuera de rango y no se deberían de calcular, porque por ejemplo 1500 no se va a calcular para todos. Ojo que esta temperatura está en grados Kelvin. Los valores de CP que estuviesen fuera de su rango operativo tienen que mostrarse como 0. ¿Está bien? 0. Esa es una. Y la otra, que la vamos a hacer conmigo una parte, es que tenemos que comparar cuánto se desvía de estos valores nominales. ¿Está bien? Quiero ver cuánto se desvía, porque me interesa. Necesito saber eso. Y ahora vamos a graficar. Eso es lo que nos toca hacer. ¿Sí? ¿Quieren hacer la gráfica o quieren hacer la comparación con esto? Ahora. Y la otra la hacen ustedes. Escojan. Listo, quieren hacer ambas. Ya, vamos a hacer la comparación, vamos a hacer la gráfica. A ver, hay 42 personas y tendría que haber por lo menos 30 opiniones. Veamos. Hay 1, 2, 3, 4, 5. Y la gráfica de tarea. Ambas quieren hacer. Están animados. Por mí no hay problema. Ya, varios que indican ambos. Ambos haremos en clase. Las dos opciones. Comparar. Ya. Ambas. Ok. ¿Cuál sería la forma de comparar con estos valores? Vamos a hacer ambas, pero vamos a empezar con la comparación. ¿Sí? Si yo ya tengo estos valores y no los puedo cambiar porque son constantes y son de bibliografía, tengo que guardarlos. Es decir, que yo voy a crear acá en mi programa un valor de CP que va a estar en vector y yo voy a decir CP verdadero, así. Aunque suena medio feo. Para cambiarle de nombre a C-P. Mi imaginación ya se está quedando corta respecto a los nombres de variables.
¿Sí? No existe esa variable. C-P mayúsculas. Y yo voy a ir copiando los valores de uno por uno, ya sea con espacios o con comas, depende de ustedes. Entonces, a ver, ahora viene la supercopiada. 13.88, 15.1, 16.21, 17.21, 18.09, 18.88, 19.57, 20.18 y 20.71. Ahí está. Yo tengo este CP, ya lo he introducido manualmente, que corresponde a este vector de temperatura. Sabemos por qué. Porque ese es el rango y esos son los valores que hemos utilizado para crear. Entonces, ¿dónde se va a poner todo esto? Simple y llanamente, acá. Vamos a crearle un espacio más y vamos a poner el CP verdadero, que es C-P en la posición pos, de esta manera. Yo lo estoy haciendo así. Le aumenté un espacio de formato acá, un hito. Y lo he puesto justo después de la temperatura. Entonces, vamos a tener este valor. CP, tablas. A ver si es que está bien acomodado. Me olvidé poner algo. Ya. Mira qué ha pasado. Todo ha fallado por alguna extraña razón. Solo me está mostrando las temperaturas y no lo está haciendo bien. Quiere decir que algún carácter me he comido. Reviso. Todo esto es 1. Hasta aquí es otro. Aquí miren. Acá. ¿Cuál es el error acá? Hay un error. A ver, vamos a ver el chat. Hay 2 respuestas. F. Muy bien. F. La famosa F. Ok, entonces, cuando yo me como esto, ya no lo estoy poniendo como formato, estoy truncando, ya no está reconociendo de buena manera todo lo que prosigue. Entonces, por eso es que no ha proseguido. Si yo le pongo ese F, bueno, me falta un poquito mover mis CPs nada más. Voy a mover esto 1, 2, 3 y le voy a bajar 2 y volvemos a ver. Ya está más razonable, ¿verdad? Por lo menos salen todos juntos. Ok. Si grafico, hasta por el 500 podría graficar, pero esto ya se va a ver muy disparatado. ¿Sí? Vamos a graficar. ¿Cómo vamos a graficar? Al final de todo esto, yo voy a poner un plot donde voy a graficar la temperatura contra el CP primero. Y quiero ponerle un pequeño formato a esto. Quiero que tenga círculos rojos y esté unido con líneas punteadas. Lo que voy a hacer es activar el enmallado para que se vean las líneas auxiliares. Voy a hacer que la gráfica esté estática y espere las siguientes gráficas porque yo le voy a poner más. Yo le voy a poner CP. Luego le voy a poner CP2. Luego CP3. Y finalmente CP4. Ahora le voy a poner un título.
Gráfica de CPs. Ya. Etiqueta en el eje X. Temperatura. Grados Kelvin. Eje Y. Y label. ¿Qué va a ser? Calor específico en kilocalorías, kilogramo mol, grado Kelvin. Listo. ¿Qué más? Leyenda. A ver, un comentario en el chat que dice. Entonces, el primero va a ser el CP de tablas. Esta es la forma número 1. Forma 2, forma 3, forma 4. Para que no sea tan complicado. Listo. A ver, veamos qué ha salido y vamos a preguntarnos qué ha pasado con todo esto. Guardar, ejecutar y, bueno, la tablita ya la hemos visto. Lo que no hemos visto es la figura y esta es la figura. Miren, sale. Lo único es que este 3 está muy disparatado, ya nos ha arruinado, ¿no? No podemos apreciar la curva como quisiéramos. ¿Por qué? Porque el 3 no sirve. Entonces la idea es que ustedes van a buscar la solución para que cuando tengamos este tipo de valores que están fuera del rango operativo, no se calculen y si se calculan se muestran como 0. Y simplemente va a bajar y va a estar por el piso el valor, ¿no? Eso es lo que tenemos que solucionar. Ahora, ¿qué puedo hacer inmediatamente sin darle solución a lo que tienen que hacer ustedes? Sería ignorar ese gráfico tercero. Bueno, yo voy a ignorar todo esto y voy a poner un plot acá. Y como simplemente hay 3, va a ser 1, 2, 4. Y miren, les voy a compartir la gráfica que ha resultado cuando ignoramos a ese mal entretenido. Ahí está. Las 3 se acercan muchísimo. Solamente la otra es inestable. ¿Sí? ¿Qué les parece? 3 formas, bueno, son 4 formas de calcular el CP y funcionan. No están tan disparatadas, ¿verdad? Excepto la 3. Y ustedes me van a decir cómo podemos solucionar eso. ¿Ok? Entonces, wow, le hemos dado solución a ese pequeño problema. Ahora me dirán, ¿qué de ingeniería tiene todo este asunto? Bastante. ¿En cuántas materias nos han torturado con CPs? Por lo menos 3, ¿verdad? Y lo vamos a seguir viendo en todo. El CP es algo que está muy asociado a la energía y transferencia de energía. Es la mitad de nuestro trabajo. Entonces, la consistencia de unidades, el requerimiento o solicitación de las variables en determinados sistemas y la comparación con la bibliografía hacen mucha diferencia. Ahorita, si alguien quiere hacer cualquier cosa con el metano, ya sabe cómo calcular su CP y por ende, la variación de entalpía, incluso la entropía y listo. Todo lo que se necesite de acuerdo a estas ecuaciones. ¿Qué les parece, compañeros y compañeras? Fácil, difícil, feo. Y con el ciclo while, bueno, pues tendríamos que rehacer todo, ¿no? Y si alguien quiere darse la tarea de hacer eso,
Perfecto. Va a tener sus puntillos extras. ¿Sí? Y además que va a aprender cómo se haría la equivalencia por sí mismo. ¿Alguna pregunta, por favor? Alguien dígame algo que le ha parecido muy difícil, muy feo. ¿Cuántas líneas hemos hecho? Apenas 41 líneas. Ah, muy buena idea, Jorge. A ver, quiero ver. Sería bueno que hagas eso en tu programa. Y a ver, les repito, esta es una propuesta de solución. No es la solución definitiva, única y óptima. Puedo iluminarme y hacerlo de otras maneras. Así es que, por favor, ténganlo en cuenta. No se compliquen y traten de buscar la manera más fácil para cada uno de ustedes. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Interrogante? ¿Comentario? ¿Nada? Ok. Si no hay más dudas, si no hay preguntas ni interrogantes, entonces damos por concluida la sesión del día de hoy que ha sido interesante. Ya saben, su actividad no obligatoria es hacer este programa, pero considerar los rangos operativos y que en lugar de calcular algo me dé un valor de 0 o el más apropiado para nuestro estudio, ¿sí? Entonces nos vemos el día de mañana o el día viernes. Ya vamos a estar en esa situación. Cualquier duda, por favor, me escriben. Ya tienen el correo de la asignatura. Ya saben qué es. prq3232@gmail.com. ¿Ok? Bueno, entonces terminamos la sesión. Hasta el día de mañana, compañeros.